lo desconocido. Es algo innato en el cerebro de los seres humanos y este miedo puede deslizarse en la pequeña línea fronteriza que existe entre los creyentes y los escépticos. Pues sin duda alguna, estos últimos, por más escépticos que sean, pueden estar a un paso de convertirse en creyentes con tan solo un hecho paranormal que sea capaz de marcar sus vidas para siempre. Es por eso que hoy me acompañarás nuevamente por un recorrido donde veremos nuevos documentos paranormales registrados en cámara. Desde una extraña presencia en un banco en Perú hasta un fenómeno terrorífico en las luces de una casa. Pero antes de iniciar, quiero pedirte que si YouTube no te avisa cuando hay nuevo video, a que actives la campanita con todas las notificaciones para que puedas estar presente en los estrenos de videos y puedas usar así el super chat para colaborar con el canal y ganarte saludos especiales y premios según tu donativo. Además, también te invito a unirte a los miembros del canal, función que encontrarás justo al lado del botón de suscribir. Échale un vistazo porque hay varias funciones que te llamarán la atención. También te dejo acá mi número de WhatsApp para que también formes parte del grupo de las notificaciones. Mi nombre es Dani Phantom. Comenzamos. Ya he mostrado anteriormente cosas extrañas sucedidas en videos musicales. En esta oportunidad les traigo un hecho bastante curioso, ocurrido en la grabación de un videoclip de la banda australiana Wildlands. Esta banda decidió filmar su material promocional en la ciudad minera desierta de Glen Davis, pues el ambiente estéril, lúgubre y desierto de una ciudad en descomposición brindaba un perfecto telón de fondo para el tema musical que querían rodar. La filmación transcurre de forma normal y sin contratiempos, pero es en el proceso de edición que la banda se da cuenta que no estaban solos ese día, pues en una de las tomas se lograría captar algo realmente desconcertante. ¿Quién demonios es esa persona que se ve al fondo de esta toma? Pues la banda aseguró que ese día estaban solos. No había más personas en ese lugar. Aunque es de vital importancia agregar que ese pueblo tiene su pasado oscuro, pues muchos trabajadores perdieron la vida en la mina de Glen Davis. Y en la década de 1950 se estableció una escuela para sacerdotes y fue uno de los sacerdotes de esta escuela quien se quitó la vida muy cerca del lugar donde la banda filmó el video. Si se fijan bien, la persona que se ve de fondo en esta toma parece tener las túnicas de un sacerdote. De verdad, parece ser un cura. ¿Será el alma en pena de este sacerdote la que vaga por el lugar y la cámara logró captar lo que nuestros ojos no pueden ver? ¿O acaso será un montaje de esta banda para llamar la atención? Quiero saber tu opinión en los comentarios. Internet se ha convertido en una bodega celeste donde se guardan numerosos hechos extraños captados por cámaras de seguridad. Y eso es precisamente lo que nos reúne en este puesto. Ya lo he dicho antes,
Cuando se trata de negocios, establecimientos comerciales, oficinas e institutos gubernamentales, los sistemas de cámaras de circuito cerrado son casi una obligación. Hoy te traigo algo inquietante captado por una cámara de una oficina que estaba completamente sola, pues los empleados habían salido a almorzar. Lo que vieron luego de revisar la grabación fue totalmente aterrador. Es posible notar que esta aparición parece tener forma humana. Se mueve y camina como un humano, pero está lejos de serlo, pues solo es una especie de sombra, hecho que causó bastante miedo entre los empleados de esta oficina, haciendo que algunos de ellos renunciaran. Uno de estos trabajadores comentó que el solo hecho de pensar en ese día lo perturba y que saber que esa cosa podría seguir ahí cuando él regresó de almorzar ese día es algo que lo ha perseguido por mucho tiempo. ¿Y tú te has preguntado qué cosas rondan tu lugar de trabajo cuando todos van a almorzar? Anteriormente lo he dicho. Ser guardia de seguridad puede ser uno de los trabajos más difíciles, no solo por el hecho de enfrentarse a algún fiscón o maleante en alguno de los turnos, sino porque es este empleo uno de los que más ha reportado encuentros cercanos con cosas paranormales o extrañas. En este puesto veremos el video de un vigilante nocturno de una universidad de San Francisco en Estados Unidos. Este guardia reporta que al tomar el trabajo comenzó a escuchar historias de una niña que murió en esa universidad y que su espíritu ahora vaga por los pasillos, sobre todo por las noches. Al principio le pareció que eran solo cuentos para asustarlo, pero una noche, haciendo uno de sus turnos, comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes de un pasillo. Decidió filmar para tener evidencia de algún posible intruso, y no sería precisamente una niña lo que lo asustaría. Lo que viviría esa noche sería totalmente espeluznante. Este vigilante logra captar apenas por una milésima de segundo lo que parece ser una persona sombra pasando hacia el otro lado del pasillo que da hacia las escaleras. Lo más abrumador es que al dirigirse de manera rápida hacia la sombra se había desaparecido. Y la verdad, es totalmente imposible que una persona suba esas escaleras en tan solo un segundo. Simplemente cuando el guardia dobla el pasillo, sea lo que sea que captó la cámara, se esfumó. Por la reacción de este vigilante, se puede notar que queda bastante perturbado,
Su reacción parece genuina y muchos concuerdan que este video no parece ser un montaje. Pero, ¿qué crees tú? En este puesto tenemos algo muy parecido a lo anterior, es decir, uno de esos casos cuando captas algo que pasa muy rápidamente. Pocas veces oímos de cosas paranormales ocurridas en bancos. Lo más sonado y catastrófico de estas entidades son los robos, pero en este caso tenemos como protagonista a 3 cajeros quienes tenían una conversación durante un día lento y de poca actividad en un banco de Perú, cuando sucede algo muy extraño. Uno de ellos graba con su celular la amena conversación, pues intenta burlarse o fastidiar a sus compañeros. Lo que no se imaginaría es que iba a captar algo que, hasta día de hoy, los dejaría bastante perturbados. Atentos. ¿Cómo se quiere que la gente no quiere? ¿Y por qué tan lejos? Yo reclamo, tío. Puta, Marina está en el centro, pero al fondo. Al fondo. ¿Es por donde hubo el incendio, cómo? Avenida Argentina. Ahí, pues. Hay tres. Oye, huevón, en la cámara acaba de pasar ahorita una niña corriendo. ¿Así? Oye, la niña que llora. Mentiroso. Oye, te juro que en la cámara acaba de pasar ahorita corriendo, una niña. Oye, ha corrido hacia acá. Oye, te juro que ha pasado ahorita una niña corriendo. Ahorita mira, te voy a hacer. Al fondo. ¿Es por donde hubo el incendio, cómo? Avenida Argentina. Ahí, pues. Hay tres. Oye, huevón, en la cámara acaba de pasar ahorita una niña corriendo. ¿Así? Oye, la niña que llora. Mentiroso. Oye, te juro que en la cámara acaba de pasar ahorita corriendo, una niña. Oye, ha corrido hacia acá. Este cajero logra captar lo que parece ser una niña corriendo hacia la sala de espera del banco. Se sorprende, si lo hace saber a sus compañeros y de inmediato va con su celular a inspeccionar todo el lugar para corroborar si hay una niña suelta en el banco, pero no se encuentra nada. No hay nadie. Sin embargo, la evidencia en la grabación es contundente. Algo pasó muy rápidamente. Un niño, una niña, un duende, un fantasma. Tal vez jamás lo sabrán, pero algo estaba ahí con ellos ese día. Y esta grabación sirve para demostrar lo que ya he repetido muchas veces. Lo paranormal puede llegar a ti en cualquier lugar y en cualquier momento. Si este video te ha gustado, te invito a compartirlo con tus amigos en tus redes sociales, especialmente desde mi Facebook. Acá están las personas que compartieron el video anterior. Roxanne Vargas, Linda Montalvo Fernández, Esmeralda Coronado, Norma Loera, Isabel Ulloa, Lupita Flores, Daniel Tavares, Aldo Mendoza, Dubán Steven Osorno. Y un saludo especial para todas las personas que donaron en el superchat como Hikari Morales y Juan FF. Si tú también quieres ser saludado de esta manera y ganarte premios según tu donativo, te invito a usar el superchat que encontrarás justo al lado de los emojis si estás en un computador o al lado del chat si estás desde un dispositivo móvil con el signo de dólar. También te invito a mi Instagram. Allí podrás realizarme una pregunta paranormal que tengas. Esta podría salir en los próximos videos. Sin más nada que decir, los dejo con el puesto número 1. Mi nombre es Dani Phantom. Gracias por ver. La mayoría de las personas viven junto a su familia, compañeros de cuarto, amigos
compañeros de universidad, novia o novio, entre otros. Pero de vez en cuando, el universo conspira para que se queden solas, sea porque la familia se va de viaje y esta persona no quiere viajar, o porque tu compañero de cuarto se quedará en casa de otro amigo. Total, sea cual sea el caso, puede ser en esos momentos cuando nos quedamos solos que estamos más propensos a que cosas extrañas sucedan. El siguiente documento fue subido a Reddit por el usuario Nutsack, quien cuenta que un amigo de él estaba solo en casa de su madre cuando empezó a ocurrir un fenómeno bastante aterrador que le puso los pelos de punta. Llenándose de valentía, decidió filmar todo lo que estaba sucediendo, y cuando este usuario vio el video, para que el mundo fuera testigo de lo que vivió su amigo, lo que verás a continuación es totalmente terrorífico. Okay, so it's doing it again. That switch down there is on. You can see it past my shaking. This one is on, okay? It's Mom. See what I mean? It's f***ing... You can hear it. You f***ing... Mom. Nope. Okay. It's Mom. See what I mean? It's f***ing... You can hear it. You f***ing... Mom. Nope. ¿Has visto la película de terror llamada Cuando las luces se apagan? Pues este video puede ser la versión en la vida real, ya que se puede llamar literalmente Cuando las luces se apagan. Este joven, aterrado, es testigo de cómo las luces se apagan y se encienden sin ninguna explicación. Y si te fijas bien, podrás ver cómo el interruptor de la luz se mueve. Otro hecho curioso y que hasta puede causar gracia es como el chico empieza a llamar a su mamá mientras el miedo recorre cada poro de su cuerpo. Pero vamos, seamos honestos, ¿acaso tú no lo harías? No sé qué pienses tú de este caso. Yo solo puedo decirte que este mundo esconde un sinfín de historias y hechos que aún no conocemos. Por eso te pido que me ayudes a recopilar los casos más impactantes y aterradores de internet. Si tú conoces material paranormal o que te miedo, no dudes en hacérmelo llegar a través de mi correo electrónico. Contacto danifanton@gmail.com, todo en minúsculas. O si lo prefieres, también me lo puedes hacer llegar a través de un mensaje directo en mi página de Facebook. Los links los encontrarán en el primer comentario. También te invito a unirte a los miembros del canal, función que encontrarás justo al lado del botón de suscribir. Sé parte de la familia Phantom. Soy Dani, gracias por ver.